En el corazón del imperio galáctico de Velia, donde agujas de cristal iridiscente atravesaban el cielo violeta y jardines llenos de gravedad florecían con flores que tarareaban canciones de cuna, se encontraba el gran palacio celestial de la emperatriz Esbra. Ella era antigua según los cálculos humanos, más de 300 siglos, pero regia, ingeniosa y devastadoramente de piel verde, con el cabello como la luz de la luna hilada cayendo en cascada sobre sus hombros. Sus ojos grandes y luminosos con flesques de oro habían sido testigos de guerras, plagas, el nacimiento de estrellas y el silencioso colapso de dinastías. Ella había gobernado con gracia y acero. Pero ahora, sentada sobre su piedra solar arrojada debajo de un dosel tejido con enredaderas vivas, su compostura se agrietaba como arcilla seca. «Nadie quiere casarse con mi hija», gritó, con la voz temblorosa, no de debilidad, sino de un dolor tan crudo que hizo que los cortesanos inclinaran la cabeza avergonzados. La cámara quedó en silencio, guardada para el suave tintineo de las campanadas hechas con fragmentos de cometas congelados que colgaban en las ventanas arqueadas. Frente a ella, descansando sobre una diana de terciopelo como si no se hubiera convertido en el centro de una crisis real, estaba sentada la princesa Al-Ra, su única hija, su heredera y, en todos los aspectos de la sociedad aureliana, absolutamente irrepetible. Ra era impresionante, alta, esbelta, con la misma piel esmeralda y cabello blanco como la nieve que su madre. Pero donde Salvara estaba equilibrado y al mando, Elíares era impredecible. Una vez le propuso matrimonio a un embajador desafiándolo a un duelo en gravedad cero. Ella había dado una serenata a un señor de la guerra visitante con una teramina hecha de agujeros reciclados de naves estelares. Accidentalmente prendió fuego a los archivos reales mientras intentaba preparar el té soñado durante un ataque de nervios sobre su futuro. Llegaron pretendientes en flotas, príncipes de lunas cristalinas, generales de mundos del cinturón de hierro, incluso nebulosa de la ascensión que se comunicaba a través de la danza interpretativa. Pero ninguno se quedó. La mayoría huyó cuando Elíares les pidió que la ayudaran a analizar una paradoja cuántica durante el desayuno. Otros se marcharon después de que ella se ofreciera a compartir su dron personal que tocaba canciones de cuna en 10.000 dialectos. Una noble se había desmayado cuando mencionó casualmente que había memorizado el código genético de todas las especies del cuadrante trigaláctico. Ella es demasiado brillante, susurró Lord Daxo, un asesor de Beetleborg cuyos propios nietos ya habían tenido 17 herederos. Ella es demasiado extraña, murmuró Lady Thorne, cuya tiara esmeralda brillaba con desaprobación. Ella también es ella misma, suspiró Salvara, llevándose una mano al pecho como para evitar que su corazón saltara y siguiera la nave estelar del último pretendiente hacia el vacío. Mientras tanto, garabateaba ecuaciones en el piso de mármol con un lápiz óptico hecho de polvo de estrellas. Ella no levantó la vista. Ella no necesitaba hacerlo. Ella lo había oído todo antes. Fuera del palacio, más allá de los relucientes escudos de energía y los centinelas patrulleros montados en rayos aéreos alados, acababa de llegar la delegación humana de Terara. No estaban aquí para negociaciones matrimoniales. Estaban aquí para renovar un tratado sobre derechos minerales en el cinturón de Curán. La humanidad, aún nueva en la política interestelar, era considerada pintoresca, primitiva y levemente divertida por la mayoría de los poderes galácticos. Su enviado era un hombre llamado Corwin Reed. Un exlingüista convertido en diplomático, delgado y modesto, con cabello castaño desordenado, ojos del color de las nubes de tormenta y la costumbre de morderse el labio inferior cuando piensa. Vestía un uniforme gris simple con un solo alfiler plateado, una reliquia de sus días como médico de campo en los conflictos del Rim, y llevaba una mochila llena de almohadillas de datos, barras de proteínas y una copia de las obras completas de Shakespeare. Corwin no tenía idea de que estaba entrando en una tragedia real. Había sido informado sobre aranceles comerciales, rendimientos minerales y la etiqueta de presentar obsequios a monarcas alienígenas. Nunca ofrezca animales vivos.
Inclínate siempre hacia el pie izquierdo primero. Nunca halagues los oídos de un Berelion a menos que estés preparado para un duelo. El matrimonio no estaba en ninguna parte de la agenda. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Cuando Corwin entró en la gran corte con su pequeño séquito, la emperatriz todavía lloraba. Lágrimas como jade líquido rodaron por sus mejillas y se evaporaron en pequeñas bocanadas de niebla antes de golpear el suelo. Un rasgo de Berellón que hacía que la tristeza pareciera magia. Los cortesanos murmuraban, algunos con lástima, otros con un alivio apenas velado de que sus propios hijos no hubieran sido considerados. Ra finalmente había dejado su lápiz óptico y estaba mirando al techo, contando la cantidad de luz que se refractaba a través de la cúpula prismática de arriba. Entonces ella lo vio, no porque fuera guapo, aunque era una especie de humano arrugado, sino porque era diferente. Mientras los demás arrastraban los pies, se inclinaban o susurraban, Corwin hizo una pausa. Él no miró fijamente. Él no sonrió. Simplemente se quedó allí quieto, con los ojos saltando de la emperatriz llorona a la princesa desplomada, y luego a los coordes, que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Algo en su postura, firme, sin prisas, como si hubiera visto dolor antes y supiera que merecía espacio, hizo que el Ra se sentara más erguido. El heraldo imperial anunció la delegación terrana con toda la fanfarria debida incluso a los poderes galácticos más pequeños. Corwin se inclinó correctamente. Ni demasiado profundo, ni demasiado superficial, y presentó un regalo. Un Ancarbe. De caja de madera que contenía tierra de la tierra, una semilla de un roble y una nota que decía, que tus raíces crezcan profundamente y tus ramas toquen las estrellas. Salvara tocó a pesar de sí misma, logró un guiño regio. Gracias, enviado Reed, el sentimiento de su gente es inesperadamente poético. La reunión se desarrolló según lo planeado. Se discutieron los términos comerciales. Se propusieron intercambios culturales. Y entonces, como si el universo hubiera accionado un interruptor. La emperatriz de repente se volvió hacia Corwin y dijo, voz llena de emoción. Dime, humano. ¿Valora su gente la inteligencia y un socio? Corwin parpadeó. Valoramos muchas cosas. Tu resplandor, amabilidad, curiosidad, sentido del humor y qué hay de extraño. Ella presionó. ¿Qué pasa si alguien ve el mundo de manera diferente? Tan diferente que otros se dan la vuelta. Corwin pensó en su hermana en la Tierra, a quien le habían diagnosticado diferencias neurodas cuando era niña y le dijeron que nunca tendría un trabajo. Ahora dirigía un laboratorio de computación cuántica que asesoraba a 3 gobiernos planetarios. A veces, dijo amablemente, las personas más extrañas son las que cambian el mundo. La cabeza del Ra se giró hacia él tan rápido que su cabello blanco ondeó por el aire como la cola de un cometa. Los ojos de Salvara brillaron. No con la esperanza, la desesperación. Entonces no huirías de alguien que habla en ecuaciones. ¿Qué encuentra alegría en el desmantelamiento de las unidades de deformación solo para ver cómo suspira cuando se reinicie? Corwin frunció ligeramente el ceño. Yo no conozco a mucha gente así. Estás buscando uno, dijo Lara, de pie bruscamente. El tribunal quedó sin aliento. Ella no había hablado durante una sesión formal en meses. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Ella caminó, se deslizó hacia Corwin descalzo, sus vestiduras reales detrás de ella como capturado nebulosa. De cerca, vio el tenue brillo de pecas bioluminiscentes en su nariz. La forma en que sus pupilas se expandían cuando estaba emocionada, se detuvo a centímetros de él, inclinó la cabeza y dijo, ¿sabes por qué la luz de las estrellas se dobla alrededor de los agujeros negros? No, admitió Corwin. Porque incluso Light sabe que vale la pena curvarse por algunas cosas, dijo. Y luego, sin previo aviso, agarró su mano y la colocó sobre su pecho. Debajo de su piel, su corazón latía con un suave brillo rítmico.
Una vez cada 7 segundos, como un faro contando el tiempo. Ese es mi ritmo. La mayoría de los pretendientes dicen que es irregular, roto. Es simplemente diferente, dijo Corwin. Ra sonrió por primera vez en años. La corte estalló. Es un humano, exclamó Lord Daxo. Todavía usan motores de combustión en algunas de sus colonias exteriores. Ni siquiera tiene cresta, se lamentó Lady Thorne. ¿Cómo proyectará la autoridad real? ¿Qué pasa si su descendencia no puede realizar la fotosíntesis? Gritó un noble menor, agarrando su collar ceremonial de piedra solar. Pero Salvara se levantó de su trono, con las lágrimas olvidadas, los ojos ardiendo con fuego imperial. Silencio. Su voz retumbó por la cámara, silenciando incluso las campanadas del cometa. La princesa ha hablado. El humano ha escuchado. Y yo, declaró, colocando una mano sobre el hombro de Corwin. Estoy dando mi bendición si él se atreve a aceptar. La mente de Corwin se aceleró. Cásate con una princesa alienígena. Él. Un hombre que una vez derramó pasta nutritiva en la túnica ceremonial de un diplomático y pasó 3 horas escondido en un reciclador de desechos. Pero luego miró al Ra, no como un premio o un peón político, sino como una persona solitaria, brillante y lo suficientemente valiente como para ser ella misma en un universo que exigía conformidad. Me sentiría honrado, dijo. El caos no estalló. Detonó. Sonaron las alarmas. Un panel oculto en el techo se abrió y cayó un escuadrón de guardias reales. Rifles de pulso zumbando. Pero no estaban allí para proteger a la realeza. Se arrodillaron, no ante la emperatriz, sino ante una figura que salía de las sombras. El general Sorbok, el primo deshonrado de Salvara, exiliado por traición hace 5 décadas. Su piel era del color de la sangre seca, su cabello blanco afeitado en crestas afiladas. Honor, Sorbak se burló. Esto es un insulto envuelto en estupidez. Un humano. Mancharías nuestra línea de sangre con ADN primitivo. El rostro de Salvara se endureció. Fuiste desterrado, Sorbak. Salo, enfréntate al guantelete de obsidiana. Sorbak se rió. Un sonido como asteroides moliendo. Ya he tomado las puertas orientales. Mis leales controlan los puertos del cielo. Al amanecer, este palacio será mío, y el trono irá a una de mis hijas. Sangre pura, poderosa y cuerda. Lanzó una mirada venenosa al ERS. No esta reliquia que funciona mal. Las manos del ERS se enroscaron en puños. No estoy funcionando mal. Estoy evolucionando. Sorbok levantó la mano y los guardias levantaron sus rifles. La corte se dispersó como pájaros asustados. Corwin instintivamente se puso al frente del IARES, aunque no tenía armas, armadura, plan, solo la obstinada creencia humana de que algunas líneas no deberían cruzarse. Pero el IARES no estaba indefenso. Con un movimiento de muñeca, activó el antiguo sistema de defensa del palacio, una red de resonadores armónicos construidos en las paredes por sus antepasados. Un trueno bajo llenó el aire, volviéndose más fuerte, más agudo, hasta que se convirtió en un chillido sónico que hizo que los guardias traidores se agarraran las orejas y las armas golpearan el suelo. Sorbok se tambaleó pero no cayó. Siempre fuiste bueno con los juguetes, escupió. Pero los juguetes no ganan guerras. Se abalanzó, no por Salvara, sino por Corwin. Si el humano moría, la alianza se rompería y el espíritu del LRA con ella. Corwin se agachó, pero no lo suficientemente rápido. Las garras de Sorbox le atravesaron el hombro, extrayendo sangre que chisporroteaba ligeramente en la atmósfera beliana. Elíares gritó, no con miedo, sino con furia. Cogió una daga ceremonial de un pedestal cercano y la arrojó. No golpeó a Sorbok.
Golpeó un candelabro hecho de cristales de resonancia sobre él. Los cristales se rompieron, liberando una onda de sonido tan pura y precisa que hizo vibrar los huesos de Sorbox desalineados. Se derrumbó, aullando, su estructura esquelética se revolvió temporalmente. Los leales guardias entraron corriendo, liderados por la capitana Beyla, una guerrera estoica con 4 brazos y ojo cibernético. Sorbox fue arrastrado, maldiciendo, prometiendo venganza. El silencio volvió espeso y pesado. Corwin se llevó una mano al hombro sangrante. LRA estuvo a su lado en un instante, sus dedos brillantes flotando sobre la herida. «Puedo curarte», dijo ella. «Pero te hormigueará». Antes de que él pudiera responder, ella colocó su palma sobre su piel. El calor se extendió a través de él, dorado y zumbando. La herida se selló, dejando solo una leve cicatriz en forma de espiral. «¿Hiciste eso con sonido?», preguntó asombrado. «Sintonicé tus células para que resonaran a frecuencias curativas», dijo como si explicara cómo hervir agua. Entonces más silenciosamente. «Lamento que te hayas lastimado». «He tenido cosas peores», dijo, sonriendo débilmente. «Una vez me picó una medusa espacial gelatinosa en mi primera asignación fuera del mundo. Pasé 2 días convencido de que me estaba convirtiendo en un instrumento musical». El IARE se rió, un sonido brillante que hizo parpadear las luces del palacio en respuesta. Salvara los miró, con lágrimas en los ojos de nuevo, pero esta vez brillaban de alegría. Pero la crisis no había terminado. La rebelión de Sorbox acababa de comenzar. Fuera del palacio, su flota oscureció los cielos. Naves de guerra con forma de escorpiones sobrevolaban la ciudad capital de Luminar Cran. Los ciudadanos huyeron a refugios subterráneos. Los escudos planetarios parpadearon bajo el bombardeo. Salvara convocó al Consejo de Guerra. Los generales discutieron. Los almirantes discutieron. Nadie tenía un plan que no involucrara bajas civiles masivas. Entonces Corwin habló. «¿Qué pasa si no luchamos contra sus barcos?», él dijo. «¿Qué pasa si luchamos contra su silencio?». Los ojos del LRA se abrieron de par en par. ¿Te refieres a usar la cuadrícula armónica? Todo el planeta está conectado para ello, ¿no? Por lo que he visto, su civilización usa el sonido como si usáramos electricidad. Sí. El gran resonador debajo del palacio puede amplificar una frecuencia en todo el continente. Pero necesitaríamos una onda portadora lo suficientemente fuerte como para hacerlo. «Tengo una idea», dijo Corwin. 10 minutos después, se pararon en la cámara del resonador, una sala cavernosa llena de diapasones del tamaño de rascacielos. En su centro flotaba una esfera de luz líquida, el corazón de Barelia, la fuente de toda la energía armónica del planeta. LRA interactuó directamente con él, su cabello blanco se levantó a medida que la energía corría a través de ella. Corwin, mientras tanto, conectó su bloc de datos al sistema y cargó algo extraño. Una grabación. «¿Qué es aquello?», preguntó Salvara, mirando desde la entrada. «Se llama música», Corwin dijo, específicamente la 9ª Sinfonía de Beethoven. «¿Por qué eso?». «Porque», dijo, mirando al ERS, que ahora brillaba como una pequeña estrella. «Se trata de alegría, de unidad, de encontrarse unos a otros en la oscuridad». El LRA lo entendió. Ella introdujo la sinfonía en la cuadrícula planetaria, superponiéndola con antiguas canciones de cuna berelianas, cantos de guerra rebeldes e incluso las llamadas de apareamiento de las ballenas del cielo. La frecuencia no fue diseñada para destruir. Fue diseñado para despertar. A medida que las primeras notas latían a través de la atmósfera, la flota de Sorbox comenzó a tambalearse. Sus soldados, muchos reclutados, muchos desilusionados, escucharon la música. Recordaban canciones de cuna. Sus madres cantaban. Recordaron la paz. Una a una, sus armas se apagaron. Los motores del barco estaban inactivos.
Zorbak, a bordo de su nave insignia, gritó para que dispararan. Pero su propia hija, la mayor, de la que se jactaba, se volvió hacia él y le dijo: «Padre, escucho la voz de mi abuela». La rebelión colapsó no con una explosión, sino con un cordón. A raíz de esto, estallaron celebraciones en Barelia, pero en el tranquilo jardín debajo del palacio. Corwin y Elíares se sentaron en un banco de madera viva, observando cómo se elevaban las lunas gemelas. «Realmente no tenías que aceptar casarte conmigo», dijo, arrancando pétalos de una flor cantante. «Lo sé», dijo, «pero quería hacerlo». «¿Por qué?». Él la miró, realmente miró la forma en que su piel captaba la luz de la luna, la ecuación aún bailando en sus ojos. Por el coraje silencioso que se necesitaba para ser ella misma en un mundo que exigía igualdad. «Porque», dijo, «eres la única persona que he conocido que ve el universo no como es, sino como podría ser». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Y tú eres el único humano que no corrió cuando mencioné que una vez traté de enseñarle a cantar a un agujero negro». Él se rió entre dientes. «¿Cómo fue eso?». «Todavía está practicando». Se sentaron en un cómodo silencio. Dos almas de mundos diferentes, biologías diferentes, ritmos diferentes. Sin embargo, de alguna manera, perfectamente sintonizadas, muy por encima, las estrellas observaban. Y por primera vez en siglos, la emperatriz durmió sin miedo, soñando con nietos que podrían heredar la brillantez y el brillo de su madre. La amabilidad de su padre, y tal vez, solo tal vez, enseña a la galaxia a escuchar. Pasaron las semanas y el gran palacio celestial tarareaba con un nuevo tipo de energía. No la vibración tensa de las maniobras políticas, sino la frecuencia cálida e impredecible de algo parecido a la domesticidad. Corwin aún no se había mudado al ala real. El protocolo exigía una ceremonia formal de unión antes de eso, pero él lo visitaba a diario, a menudo llegando con pequeños regalos extraños. Una bufanda tejida a mano a pesar de que los belianos no sienten frío. Un proyector portátil que mostraba la aurora boreal de la Tierra y una vez un pequeño terrario que contenía una lombriz de tierra que respiraba rayol que el Ra inmediatamente llamó profesor Anibles y colocó en su mesita de noche, junto a un despertador sensible que lloraba citas motivacionales al amanecer. Su noviazgo, si es que se le podía llamar así, desafiaba toda tradición. Mientras que otras parejas reales intercambiaban votos poéticos bajo la luz de las estrellas o dulet por afecto en arenas ceremoniales, Corwin y Ra pasaron las noches recalibrando la matriz de resonancia atmosférica del palacio para que Corwin pudiera preparar el café adecuado sin que se convirtiera en espuma fosforescente. Discutieron apasionadamente sobre si las emociones podían cuantificarse. Lera insistió en que podían usar un tensor emocional de 12 dimensiones. Corwin respondió que a veces solo necesitabas llorar en una almohada con forma de Saturno. Y una vez, durante una cena de estado con el acuerdo comercial de Andrómeda, el LRA se puso de pie a mitad de camino, declaró que había resuelto la paradoja de la empatía temporal y arrastró a Corwin al observatorio, donde pasaron la noche mapeando ecos emocionales en la radiación cósmica de fondo. La corte se ajustó lentamente, de mala gana pero inevitablemente. Lord Pexel, quien una vez llamó a los humanos hongos sensibles con delirios de grandeza, ahora fue sorprendido 3 veces pidiéndole consejo a Corwin para calmar la lámpara de lava sensible de su sobrino nieto, que había desarrollado ansiedad por separación. Lady Thorne comenzó a usar broches de estilo terrenal con forma de margaritas, alegando que resonaban con su niña interior. Incluso los drones del palacio aprendieron a reconocer la voz de Corwin, tocando jazz terrestre en voz baja cada vez que entraba en una habitación. Pero la paz, como siempre, era frágil. Una noche, mientras Corwin y Elíares caminaban por los jardines susurrantes, donde las flores florecían solo cuando se les hablaba en acertijos, una señal de socorro prioritaria sonó a través de las calmas del palacio. No se originó en la superficie de Barelia, sino en el borde del cinturón de Curán, la misma región donde se superponían las operaciones mineras humanas y belianas.
Una investigación conjunta de los vasos, la Armonía 7, había ido en silencio. A bordo se encontraban 12 Varelians y 8 de los seres humanos, incluyendo a la doctora Anna Petrov, Corwin del antiguo mentor, y la mujer que, primero le enseñó que el lenguaje no solo las palabras, sino la vibración, la intención y el silencio. LR al leer el cifrado de los registros en voz alta, su tipo de voz, la búsqueda de energía, no identificado de la firma. No Sorbox tecnología muy refinado, muy viejo. Salvara convocó a la sala de guerra, su rostro sombrío. Hologramas mostró la armonía de las 7 de la deriva. Su casco intacto, pero sus señales de vida parpadeó como morir brasas. Hemos intentado saludos. Sin respuesta. Los escáneres detectan un campo de energía extraño que se adhiere a la nave como un parásito hecho de sonido. A Corwin se le cayó el estómago. No es un arma. Es un oyente. El Ra giró hacia él. ¿Qué quiere decir? Hace años, durante los conflictos del DIM, encontramos algo similar cerca de la nebulosa fantasma. Lo llamamos los espectros eco. Ellos no atacan. Absorben recuerdos, voces, emociones, cualquier cosa que resuene. Dejan cuerpos vivos pero huecos. La tripulación del barco aún podría estar viva, dijo Salvara. Pero sus mentes podrían borrarse. Las manos del ERS temblaban, no de miedo, sino de furia. Se alimentan de armonía, de conexión. Eso es peor que un asesinato. Eso es no creación. Se aprobó una misión de rescate, pero ningún barco beliano podría acercarse sin activar el campo de absorción de la entidad. Su propia biología resonante los hacía vulnerables. Iré, dijo Corwin. Eres humano, objetó Salvara. Su firma biológica es demasiado débil para mantener una exposición prolongada. Pero ya no soy completamente humano, dijo en voz baja, tocando la cicatriz en espiral en su hombro. Él. 1 LRA había sanado con su luz. Usted me ha cambiado, atentos a mí, ERS lo miró a él y luego a su madre. Él tiene razón. Sus células llevan ahora armónico de los marcadores. El híbrido de ahora en la forma más silenciosa. Salvara vaciló, luego asintió. Entonces no ir solo. LRA adecuado en un elegante plata en birrotraje forrado con armónica amortiguadores, blanco de su pelo trenzado con hilos conductivos. Corwin llevaba una modificación de los Terran Idie traje reforzado con Varelion de resonancia de blindaje. Ellos abordaron el Estornino, un pequeño, rápido scout buque diseñado para el sigilo, no de combate. Cuando se lanzaron, el ERS tomó la mano de Corwin. Si te absorbes, dijo, pasaré el resto de mi vida aprendiendo a gritar lo suficientemente fuerte como para traerte de regreso. Intentaré no darte tanto trabajo, dijo, apretando sus dedos. El viaje al cinturón de Kurán duró 6 horas. A medida que se acercaban al Harmony 7, las estrellas mismas parecían oscurecerse. El vacío no estaba vacío. Estaba escuchando. El espectro eco no era una criatura. En realidad no. Era una esfera de oscuridad cambiante, enhebrada con filamentos de sonido plateado, enrollada alrededor de la nave de investigación como una serpiente hecha de silencio. Los sensores se volvieron locos. Las comunicaciones se disolvieron en zumbidos estáticos que sonaban inquietantemente como llanto. El ERS pilotó el Starling en la bahía de atraque del barco, evitando los sistemas externos. Adentro, los pasillos eran fríos, oscuros, pero inquietantemente intactos. Sin daños, sin sangre, solo ausencia. Encontraron a la tripulación en el laboratorio principal, sentados en círculo, con los ojos abiertos, pero sin ver, la boca ligeramente abierta como a mitad de una oración. La doctora Petrov se sentó en el centro, con las manos apoyadas en una consola que mostraba una sola frase en bucle en 20 idiomas. ¿Me oyes? Corwin se arrodilló a su lado.
Anya. No hubo respuesta, pero sus dedos se movieron una vez. No se trata solo de robar recuerdos, susurró el Ra, escaneando el aire con un detector de armónicos. Está tratando de entenderlos. Es solitario, frunció el ceño Corwin. ¿Crees que es inteligente? No inteligente como nosotros, pero consciente. Se alimenta de la conexión porque no tiene ninguna. Es un huérfano cósmico. De repente, las luces parpadearon. El aire se espesó. Un tono bajo y resonante llenó la cámara. No hostil, sino cuestionador. Como un niño tocando la cara de un extraño por primera vez. Los espectros se habían dado cuenta de ellos. Elíares levantó las manos, no en defensa, sino en ofrenda. Ella comenzó a tararear, un simple Belian Nuyabi, uno de su madre cantaba durante las erupciones solares. Él cambió de tono, se suavizó. En el espectro de los filamentos, se inclinaba hacia ella, curiosa. Pero, a continuación, Corwin, la tierra hecha de comunicaciones de la unidad, decrepitaba a la vida, jugando un random audio de registro. El doctor Petrov de la voz, la risa como ella describió a su nieta de los primeros pasos. El Bright se aflojó. No fue malintencionado. Fue abrumado. La alegría cruda y sin filtrar en ese recuerdo era demasiado. La entidad convulsa, su forma de fracturamiento, y en su pánico, se atacó, no con violencia, sino con el eco. Una ola de robo de sus voces, las emociones y los recuerdos se estrelló en Corwin y el Ra. Corwin vio su infancia dormitorio en la tierra. Olía a lluvia sobre la tierra seca. Sentía que su hermana de la mano en la de él, al ver una lluvia de meteoros. Fragmentada gritos desde el borde de las guerras. El peso de la muerte de un soldado en sus brazos. El silencio después. Ra revivir su primera humillación pública a la edad de 12 años cuando ella trató de explicar cuántica de la empatía para el alto consejo y se ha reído de la cámara. Sintió el aguijón de los pretendientes rechazados, el dolor de ser llamada rota, pero también el orgullo silencioso cuando reconstruyó la rejilla de resonancia del palacio después del terremoto solar. La calidez de los raros abrazos sin vigilancia de su madre, y debajo de todo, la propia soledad del espectro. Miles de millones de años a la deriva, tocando mentes solo para perderlas, nunca entendidas, nunca sostenidas. Corwin jadeó, cayendo de rodillas. LRA se tambaleó pero se mantuvo erguida, con lágrimas corriendo por sus mejillas verdes. No podemos luchar contra eso, dijo ella. Pero podemos responderla, se volvió hacia Corwin. Dame la mano. Él lo hizo. Colocó sus manos juntas en la consola donde estaba sentado el doctor Petro. Luego cerró los ojos y comenzó a tejer. Ni un arma, ni un escudo, ni un puente. Usando su don armónico, le dio a los recuerdos humanos de Corwin desordenados, emocionales, imperfectos, con su propia lógica beliana, sus ecuaciones, sus sueños a la luz de las estrellas. Ella no ocultó el dolor. Ella no pulió la alegría. Ella lo ofreció todo temblando crudo y honesto como regalo. Y luego susurró, no con palabras, sino con frecuencia. Te escuchamos. Los espectros se calmaron, los filamentos se suavizaron, la esfera oscura pulsó una vez suavemente, como un corazón recordando cómo latir. Luego, lentamente, comenzó a desmoronarse, no en destrucción, sino en liberación. Los recuerdos robados regresaron a la tripulación. El doctor Petrov parpadeó, jadeó y alcanzó a Corwin. Corwin, viniste a rodearlos. Los demás se agitaron, desorientados, pero enteros. El espectro no desapareció. Transformado. Su oscuridad se disolvió en 1000 brillantes mohús de luz, cada uno con un fragmento de la conexión que finalmente había recibido. Se dirigieron hacia arriba a través del casco del barco hacia el vacío, ya no alimentándose, sino compartiendo. Elíares se hundió en los brazos de Corwin. Agotado.
Solo quería pertenecer. Él la abrazó con fuerza. Ahora lo hace. De vuelta en Barelia, la tripulación rescatada fue celebrada como sobrevivientes de lo imposible. Pero el verdadero milagro no fue su regreso. Fue el cambio en las estrellas. Los astrónomos informaron de nuevas armonías celestiales. Frecuencias sutiles y hermosas que resuenan desde el cinturón curano entretejido en el tejido del espacio mismo. Lo llamaron el coro de la comprensión. Y se decía que cualquiera que escuchara el tiempo suficiente podía escuchar su propia voz de vuelta a ellos con amabilidad. Salvara, observando desde su balcón cómo Corwin y Eliares caminaban tomados de la mano por los jardines, se volvió hacia sus asesores y les dijo: cancelen la ceremonia de unión. La corte se quedó sin aliento. Ella sonrió. Ya se han unido de la única manera que importa. Esa noche, bajo las lunas gemelas, Lera condujo a Corwin a la cima de la aguja más alta. Debajo de ellos, la ciudad de Luminar Prime brillaba como una placa de circuito viviente. Por encima del coro brillaban las estrellas. Solía pensar que el amor era una variable, dijo. Algo que resolver, pero no es una ecuación. Es una resonancia. Corwin la miró. Esta mujer brillante, extraña, radiante que veía el universo en sinfonías y sabía que tenía razón. Él no se lo propuso. No tenía necesidad. En cambio, él tomó su mano, la presionó contra su pecho y le permitió sentir el ritmo de su corazón humano. Ahora, sutilmente, bellamente sintonizado con el suyo, y en algún lugar en la quietud entre latidos, el universo escuchó y respondió cantando. En los meses siguientes, la galaxia comenzó a cambiar. No con el trueno de los buques de guerra, sino con el silencioso zumbido de la conexión. El coro de la comprensión, como llegó a conocerse, se extendió por los sistemas estelares como suaves ondas en un estanque cósmico. Científicos, místicos y poetas por igual sintonizaron sus instrumentos y corazones con su frecuencia, y al hacerlo se encontraron escuchando no solo a las estrellas, sino a los demás. Los conflictos se enfriaron, los viejos rencores se suavizaron, florecieron nuevas alianzas en el fértil terreno de la empatía. En Barelia, los cambios fueron grandiosos e íntimos. LRA, una vez considerada demasiado errática para el trono, se hizo famosa no solo como princesa, sino como filósofa de resonancia. Fundó el Instituto de Coexistencia Armónica, una academia beliana humana conjunta donde estudiantes de todas las especies aprendieron a traducir la emoción en frecuencia, el conflicto en diálogo, el silencio en comprensión compartida. Corwin sirvió como su primera terrenina, su oficina abarrotada de almohadillas de datos, plantas de tierra que se negaron a dejar de crecer y una foto enmarcada de él y el LRA sosteniendo al profesor mordisqueando el gusano durante la ceremonia de apertura del instituto. La emperatriz Salvara, su dolor transformado durante mucho tiempo en orgullo silencioso, se apartó del gobierno diario. Pasaba las mañanas atendiendo el huerto de recuerdos del palacio. Árboles que florecían en colores correspondientes a las emociones de quienes caminaban debajo de ellos. A menudo invitaba a dignatarios visitantes a pasear por sus senderos, observando con diversión cómo los señores de la guerra estoicos derramaban lágrimas bajo flores violetas o diplomáticos nerviosos se reían bajo toldos dorados. El poder, diría ella, no está en gobernar, sino en recordar cómo sentirse. Luego llegó el día en que se volvió a visitar la ceremonia de unión. No por decreto, sino por alegría. Comenzó con un susurro en los jardines del palacio. Un rumor de que las lunas gemelas de Barelia se alinearían con el sol de la Tierra en un patrón celeste que no se había visto en 10.000 años. Una convergencia llamada velo de resonancia. Cuando las barreras entre los mundos se adelgazaron lo suficiente como para que los corazones resonaran durante 80 años, la gente convocó a una celebración. El ERS llamó a Corwin. La encontró en el observatorio, no estudiando cartas estelares, sino dibujando algo en pergamino reciclado. Era un diseño,
2 anillos, uno forjado en Delian Sandstone y el otro en Taran Titanium entrelazados en una franja mosa que simbolizaba un retorno sin fin. Pensé, dijo sin levantar la vista, que tal vez podríamos hacerlo oficial, no por la corte, no por tradición, sino porque quiero que el universo sepa que tú me elegiste a mí, y yo te elegí a ti, y eso fue suficiente. Corwin besó la parte superior de su cabeza, su respiración se revolviendo los blancos mechones de su cabello. Solo si lo hacemos a nuestra manera. Y así en la noche del velo, bajo un cielo cosido con la luz de 2 mundos, que no estaba en Hades. Pero en medio de los jardines susurrantes, rodeado no por nobles, sino por amigos, ingenieros humanos, botánicos barelianos, un ex guardia rebelde que ahora enseñaba poesía y el doctor Petro, quien trajo un pastel con forma de Harmonis 7 con mordiscos comestibles del profesor encima. No se pronunciaron grandes votos. En cambio, Ra colocó su palma brillante sobre el corazón de Corwin y cantó una sola nota pura, una frecuencia que solo él podía sentir realmente. En respuesta, Corwin recitó una línea de un poema de la vieja tierra. Llevo tu corazón conmigo. Lo llevo en mi corazón. El jardín respondió. Las flores florecieron en tiempo real. Pétalos desplegándose en pulsos que coincidían con su ritmo compartido. Las lunas gemelas arrojaban luz plateada y ámbar que se fusionaba en un solo rayo dorado, bañándolas en calidez. Y muy por encima se hinchó el coro de la comprensión, no como música de fondo, sino como testimonio, como bendición. Después, mientras los invitados bailaban al ritmo de una fusión de jazz terrano y guinchimes barelianos, Salvara se acercó a ellos sosteniendo 2 cajas pequeñas. Dentro de cada uno había una semilla, una de las antiguas secuoyas de la tierra y la otra del huerto de la memoria de Barelia. Plantarlos juntos, dijo ella. Deja que sus raíces se enreden. Deja que sus ramas crezcan lo suficiente como para tocar ambos cielos. Lo hicieron. Años más tarde, ese árbol se encontraba en el centro de una próspera colonia en el mundo verde azulado de Valiria, un planeta elegido no por sus recursos, sino por su perfecta armonía acústica. Humanos y belianos vivían uno al lado del otro allí, criando niños que hablaban en ecuaciones y cantaban a la luz de las estrellas, que podían curar heridas con canciones y construir ciudades que tarareaban canciones de cuna al anochecer. La casa de Corwin y Ra estaba debajo de ese mismo árbol. Sus ramas ahora son lo suficientemente anchas como para dar sombra a una docena de generaciones de juegos. Sus hijos, 3 en total, llevaban nombres de ambos mundos. Kalin, Meera y Solen. Se rieron con trinos barelianos y jerga terrana, construyeron robots que recitaban poesía y, una vez, durante un verano particularmente aventurero, le enseñaron a una pequeña luna a bailar claqué usando rayos repulsores. Ra todavía jugaba con armónicos cósmicos, aunque ahora a menudo se detenía a ver a Corwin enseñando a sus hijos más pequeños a preparar café sin activar las alarmas de resonancia. Corwin todavía llevaba a su Shakespeare dogareado, aunque las páginas ahora estaban anotadas en el elegante guión del LRA con notas como: este soneto se aproxima a la resonancia emocional a 432 hercios. Intenta cantarla durante las erupciones solares. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo los soles gemelos sumergirse bajo el horizonte, Ra apoyó la cabeza en su hombro. ¿Alguna vez extrañas la tierra?, ella preguntó. A veces, dijo. Pero el hogar no es un planeta. Es una frecuencia. Y encontré el mío el día que entré en un palacio y te vi contando luz en el techo. Ella sonrió, su piel brillando suavemente en el crepúsculo. Y encontré el mío el día que un humano dijo que mi ritmo roto era simplemente diferente. Se sentaron en silencio, con las manos juntas, los corazones latiendo en silencio, en perfecta sincronía, no idénticos, pero armonizados a su alrededor. La colonia prosperó. Los niños se rieron. Los pájaros cantaban en armonía de 3 partes. El gran árbol susurró sus hojas en un lenguaje que solo el amor podía traducir.